Si está listo con la lectura, por favor diga amén. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel. Digan todos: empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. Digan todos: los hijos de Israel clamaron al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Voy a dejar ahí la lectura. Ahorita voy a mencionar algunos versículos posteriores. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido situaciones donde nos sentimos tan oprimidos por las circunstancias que a veces empezamos a dudar de lo que hemos creído? A veces empezamos a dudar aún de las promesas de Dios. ¿Cuántas veces nosotros mismos cuestionamos a Dios? Encontramos en la Biblia diferentes hombres y mujeres que marcaron una pauta para nuestra vida, pero también marcaron una pauta no solamente de alcanzar el propósito de Dios, los objetivos que se habían puesto, sino también encontramos que pasaron por situaciones adversas. Podríamos llamarlo situaciones de crisis, pero en medio de las crisis también podemos aprender. Amén. Déjame decirte que las crisis no todas vienen de Dios. Amén. El caso que acabamos de ver, vemos cómo el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de Dios. Había una consecuencia que estaban sufriendo. Hay algunas otras ocasiones que Dios permite algunas cosas para ver hasta dónde estamos caminando creyéndole a Él, no solamente en la bendición, sino también cuando las cosas no van bien. Pero cuando eso sucede, Dios ve nuestra fe, nuestra fidelidad, sella nuestra vida y nos lleva a otro nivel. Amén. Pero el asunto de Israel, del pueblo de Israel muy específicamente, nos enseña varias cosas interesantes. Solamente tomados de la mano de Dios podemos alcanzar las bendiciones de Dios. El otro día estaba escuchando un programa en la radio cristiana, bueno, medio cristiana, ¿verdad? Que ya hay programas de otros tipos también. Pero estaba escuchando y había un hombre que decía
que Dios daba el bien y daba el mal, y eso es cierto. Pero solamente se enfocaba en el mal. Y si te está yendo mal, aguántate, y así tienes que ser, porque Dios quiere, y a ver cuándo te quiere sacar de ahí. Y tantas, perdónenme la expresión, tantas tonterías. Porque cuando viene el mal es porque hemos hecho lo malo delante de Dios. Desde el principio Dios quería bendecir al hombre. Si usted ve, cuando Dios le habla a Adán, no le dice: Adán, a ver cómo te las arreglas, yo soy Dios y cuando venga la enfermedad. Cuando Adán ni siquiera existía la enfermedad. Por eso vienen nuestros dolores a causa del pecado del hombre. Nuestra naturaleza cambió. El deseo del corazón de Dios hasta el día de hoy es bendecirte. Al pueblo de Israel Dios le tenía una tierra prometida. Dios le tenía bendiciones preparadas. Siempre había bendición para el pueblo de Israel. En toda la historia hasta el día de hoy hay bendición. ¿Por qué Israel no ha encontrado esa bendición hasta el día de hoy? Porque muchos, la mayoría de ellos, se han rebelado contra el Dios de la gloria a través de Jesucristo. Pero Dios quiere bendecirte. Ahora, ¿qué es necesario hacer? Caminar en obediencia a su palabra. La crisis que estaba pasando Israel era tan fuerte en este pasaje. Una crisis donde habían llegado a ser empobrecidos a causa de la idolatría que ellos estaban teniendo, aún en la casa de Gedeón, una familia que se suponía que tenía temor de Dios. Aún en su casa había idolatría. Habían imágenes de Baal y de Acera. Usted lo va a ver más adelante, como Dios le dice a Gedeón, entre las instrucciones que le da, cuando se le aparece el ángel del Señor, entre las instrucciones que le da, le dice que empiece en su casa. ¿No te dice esto algo? ¿No te dice esto algo? A veces la mayor parte de las veces tenemos que empezar en casa. Los cambios que Dios quiere traer a tu vida empiezan en casa. Y sucedieron varias cosas que tenemos que aprender de la vida de Gedeón. Un hombre que vivió etapas de crisis existencial, dudando de todo lo que Dios había dicho, dudando de las manifestaciones de Dios a sus padres y a sus antepasados. Conocía la historia, cómo Dios había librado a Israel en muchas maneras y en muchas situaciones, y él empieza a cuestionar tantas cosas a causa de las circunstancias presentes. Si tú has pasado crisis, yo quiero decirte hoy que eres una buena oportunidad para que Dios se glorifique en tu vida y te saque de esa crisis y te lleve a victoria y te lleve a alcanzar todo lo que Dios ha dicho de ti y aún las promesas que vendrán en el futuro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mira lo que pasó este hombre Gedeón. Yo encuentro varias situaciones ahí. Primero, hicieron lo malo, había una consecuencia. Diga conmigo: todo el pecado tiene consecuencias. Yo a veces oigo gente decir: no, es que yo peco y Dios como quiera me bendice, soy consentido de Dios. Espere que le pasen la factura. Dios no puede ser burlado. Eso es lo que había pasado con Israel. Sin embargo, en medio de todas las situaciones, siempre Dios tiene un plan para sacarte adelante. Dice la palabra en el versículo 8 que leímos ahorita. Dice: cuando Dios escuchó el clamor, envió un varón, profeta de Dios, a declarar una palabra sobre ellos. Antes de que Gedeón recibiera la visita del ángel del Señor, hubo una voz profética que se soltó sobre toda la nación de Israel. Muchas veces necesitamos escuchar la palabra profética sobre nuestra vida. Hay gente que duda de la palabra profética
Y a lo mejor en cierto grado pueden tener algo de razón, hablando de hoy en nuestros días, porque mucha gente hoy dice el Señor dice cuando Dios no ha dicho nada. Pero hay algo que es clave aquí. El apóstol Juan dice: amados, no creáis a todos los espíritus, porque se levantarán falsos profetas entre vosotros. Fíjese que no dice que se van a levantar profetas en China o se van a levantar falsos profetas allá con el mundo. Dice entre vosotros. Pero la escritura tiene respuestas para todo. La gente que se lleva o se va con la finta, como decimos, con alguna palabra profética, es porque tiene un desconocimiento de ella, de la palabra de Dios. Qué importante es la palabra profética, es muy importante, pero asegúrese que es una palabra que viene de Dios. ¿Cómo nos podemos asegurar que viene de Dios? Le voy a decir, el apóstol Juan dice: prueben, no de probar, ¿verdad?, sino prueben la palabra. No es malo que usted pruebe una palabra y diga: ¿será de Dios o no será de Dios? Y la tiene que pasar. ¿Alguien aquí sabe cómo se prueba el oro? Para saber si es oro de verdad. En el fuego. Pero hay otra fórmula que se usa ahí, con ácido. Cuando le meten ácido, empieza a salir todo lo que dicen que es oro. A veces uno dice: no, es que tengo un anillo de oro, y cuando lo llevan a fundir le dicen: pues te engañaron. Tiene que pasar la prueba del ácido. Las palabras proféticas, yo digo, tienen que pasar la prueba del ácido. Financieramente hablando, yo trabajé muchos años en el área de crédito. Para darle crédito a alguien, uno tiene que hacer unas fórmulas ahí en la información financiera que te dan. Y para saber si es sujeto de crédito, nosotros en el área le llamábamos la prueba del ácido. Así le llaman: hazle la prueba del ácido, a ver si pasa. Ahora, tú quieres escuchar una palabra de Dios, hazle la prueba del ácido. ¿Cuál es la prueba del ácido? Ahí te va. Tiene que estar alineado a la palabra de Dios. Amén. Si te lleva a no tener unidad en el cuerpo de Cristo, no es de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Si te hace pecar, no viene de Dios. Si te hace desobedecer a la palabra de Dios, no viene de Dios. Aunque sea un profeta intergaláctico el que te lo dijo. Amén. Porque muchas veces los ministerios proféticos dan una apariencia que no tienen. Por eso para nosotros es muy importante. Por ejemplo, el caso de los profetas, la profeta Osorno, Nerea, la conocemos, sabemos quién es una mujer profeta de Dios, que Dios usa, que la palabra a través de los años, palabras que ha dado se cumplen al pie de la letra, porque proviene de Dios y se apega a la escritura. Y también voy a aprovechar para enseñarte. ¿Me dejas enseñarte? No todo el que dice así dice el Señor es profeta. Por favor, no nos vayamos con la finta. Amén. Alguien puede verse en un momento determinado en el don profético porque el Espíritu Santo la usa, porque Él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera. Tiene que apegarse a lo que estoy diciendo, pero no es profeta. Amén. El profeta es un oficio, como ser un pastor, y tiene que pasar por una serie de pruebas bíblicas bajo una autoridad, para que esa autoridad determine de parte de Dios que es un profeta. Así que yo le digo, porque desde que yo empecé la iglesia había gente que llamaba y me decía: pastor, yo voy a querer congregarme con usted y yo soy profeta. Y algunos yo los llamo profetas diésel, ¿verdad? Dice él que es profeta. No todo el mundo es profeta. Creo en el ministerio profético,
Pero no todo el que dice así dice el Señor es profeta, ni necesariamente esa palabra proviene de Dios. Pero cuando es un profeta de Dios y reúne los requisitos de la palabra, hay que creer la palabra, porque ella misma dice: creed a vuestros profetas y seréis ¿qué? Prosperados. Creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Amén. Ahora, mira lo que sucedió a Israel. Israel estaba empobrecido y viene una palabra de parte de un hombre enviado por Dios, un profeta, y empieza a hacer declaraciones sobre ellos que no eran desconocidas. Pero dentro de esa palabra él les dice que habían desobedecido a Dios. El asunto es que para que una palabra se cumpla en nuestra vida, necesitamos no solamente creer la palabra profética, sino volvernos a Dios, volvernos a la obediencia a Dios. Porque también puede ser un profeta de Dios tremendo, certero, que cumple con la prueba del ácido, pero a lo mejor el receptor de esa palabra no se vuelve a Dios. Y el Señor vio en Gedeón un hombre esforzado, valiente, que hizo la diferencia en su tiempo. Pero mire la condición del mismo Gedeón. Hay un hombre, un profeta de Dios, que se levanta, hace una declaración, y Gedeón empieza a cuestionar la palabra del profeta. Te tengo una buena noticia. Puede ser que tus circunstancias te digan lo contrario de alguna palabra profética, porque yo he oído gente que cuando recibe una palabra y las cosas no se empiezan a dar como él quisiera, empieza a cuestionar: no, pues ese profeta no, yo creo que traía la pólvora mojada, como si fueran balas, ¿verdad? Como si fuera el profeta y sus balas de plata, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es entender que la vida de Gedeón nos enseña que aún en medio de una crisis existencial, Dios puede hacer milagros en tu vida. Si tú estás pasando por crisis, prepárate, vuélvete a Dios y deja que el Señor cumpla todo lo que ha dicho de ti. ¿Qué sucedió ahí? Usted sabe la historia, no quiero hacerla toda porque ya la saben ustedes. Si no, léala ahí en Jueces 6. Pero encontramos algunas respuestas de Gedeón muy interesantes. Versículo 13. Le dice, el ángel se le aparece y le dice: varón esforzado. Versículo 12, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo, le dice. Y él le dice, versículo 13: Señor mío. Ese es de cansancio, es de incredulidad. Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Si Jehová está cuestionando que el Señor está con él. A veces nosotros así cuestionamos a Dios, no con palabras, pero con nuestros hechos. A lo mejor en nuestra privacidad le reclamamos: Señor, ¿qué está pasando? Si dijiste que iba a estar conmigo todos los días. ¿Te ha pasado? Cuando parece que Dios no escucha, cuando parece que el cielo está cerrado, cuando vienen crisis de enfermedad, de dolor, de angustia, de desesperanza, a veces nuestra primera reacción es cuestionar si Dios está con nosotros. Hay mucha gente que deja hasta de servirlo, no cree ya.
tanto esfuerzo de servirlo, tantas cosas. Y Dios no está conmigo. Así estaba Gedeón. El le está diciendo: ay, Señor, como diciendo, ¿no te das cuenta cómo estamos? ¿Cómo dices que el Señor está con nosotros? Hay gente que se aparta del Señor cuando viene en crisis así. Hay gente que se aparta del servicio cuando viene en crisis, sin darse cuenta que lo que trae respuesta a las dudas y a las cosas que están pasando es precisamente no dejar lo que estás haciendo en tu servicio, en tu honra a Dios, y creer las palabras de Dios, la palabra profética. Creerla, aunque las circunstancias no digan eso, aunque tus ojos naturales y tu recuerdo de la historia te haga apartarte de lo que Dios ha dicho. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que Dios establece en su palabra como principios de vida siguen funcionando. Vuélvete a Dios. Y él le cuestiona: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Parece que estaba sediento de ver la gloria de Dios, que estaba sediento de ver un milagro. ¿Cuántos de nosotros estamos sedientos de ver un milagro en nuestra vida? Cree la voz profética de Dios. No cuestiones a Dios. Clama a Él. Clama a Él. Por eso el profeta dice: clama a mí. ¿Y qué? No dice: quéjate de mí. No dice: duda de mí. Dice: clama a mí. ¿Qué es clamar? No es lo mismo que digan: alguien pidió ayuda, alguien que diga gritó por ayuda. Cuando van a asaltar a alguien y quiere ayuda, yo no he visto a alguien que diga: auxilio, alguien me puede ayudar. ¿Tú has oído a alguien que pide auxilio? Se está quemando un edificio y alguien está ahí entre las llamas, ¿y qué empieza a decir? ¡Alguien me puede ayudar! ¡Auxilio! Eso es clamar. El pueblo de Israel clamó a Dios. El pueblo de Israel clamó a Dios y Dios lo escuchó. ¿Estás a la espera de un milagro que no has recibido? Por favor, yo sé que ya traen hambre, pero digan algo, o sea, peguen un brinco o algo para saber que sí es cierto. ¿Estás a la espera de un milagro? Clama a Dios. Mira, la historia de Gedeón nos dice que si Gedeón pasó por crisis y tú has pasado por crisis y él salió avante, tú también puedes salir. Amén. ¿Qué más sucedió? ¿Qué más cuestionó Gedeón? Mira, cuando él pregunta y dice: ¿dónde están todas sus maravillas? Él estaba dudando del poder de Dios. ¿Sabes que cuando
cuando vienen problemas, cualquiera que estos sean, es cuando más debemos de creer en el poder de Dios y en las maravillas que nuestros padres nos han contado, o en las maravillas que su palabra nos dice. Es cuando más debemos de creer. No es tiempo de volver atrás. No es tiempo de gritar quejabanzas. Es tiempo de clamar al Dios de la gloria. Es tiempo de creer con mayor intensidad que Dios tiene todo el poder. Hace algunos domingos prediqué del rey Ezequías, ¿se acuerdan? Él no se postró y él no empezó a decir, bueno, pues ya viví muchos años. Él dice la palabra que él volteó hacia la pared y empezó a decirle al Señor, y empezó a hablar con el Señor de su necesidad, de su anhelo de vivir. Y dice que en el instante Dios le escuchó. Y Dios envió una palabra a través del profeta. Y le añadió 15 años a su vida. Cuando había dicho, dile a Ezequías que se prepare. Como decíamos en mis tiempos, dile que ya marchó, o sea, ya se acabó. Pero Dios, cuando Él clama, le añade 15 años a su vida. Aleluya. No dudes de los milagros que Dios ha hecho. ¿Cuántos de ustedes han recibido milagros de que sus familias, sus padres o sus abuelos han tenido milagros en su vida? Levanten su mano, que tú puedas decir, yo, pero me platicaron un milagro que Dios hizo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice el escritor a los Hebreos. Si ese Dios del pueblo de Israel hizo tantos milagros, si ese mismo Señor operó en nuestros abuelos, en nuestros tatarabuelos, en tanta gente que tú conoces, es el mismo Dios al que tú puedes clamar y su mano no se ha cortado sobre ti, sino que Él está esperando que te voltees a Él, que le creas a Él, que clames a Él, y Él te responderá. Aleluya. Y mire la crisis que estaba pasando. Gedeón dice en ese mismo versículo, dice, ¿no nos sacó el Señor de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? El pasaje que leímos, los primeros versículos, dice que eran los de Madián, los amalecitas y los hijos del oriente. Ahora, fíjese bien, dice que venían como langostas. No voy a pensar que eran langostas al fuego preparadas en mantequilla. O sea, no eran ese tipo de langostas. No eran Red Lobster, ¿verdad? Eran parecidos a unos chapulines. Eran hombres, pero cuando vino la plaga sobre Egipto, una de esas plagas, y como Dios permitía a veces cosas, venía esa plaga de langostas. Eran como unos chapulines, pero que venían en cantidades industriales, que cuando vienen así tapan la tierra, no se ve otra cosa. Dice, se veían como un ejército de langostas. Y esas langostas venían y arrasaban con la cosecha y con todo. O sea, cuando hace esa expresión, la palabra está diciendo que cuando venía estos tres pueblos sobre ellos, venían en una actitud de devastar toda su riqueza. Arrasaba
arrasaban los tres pueblos con todo lo que tenían al frente. Y en ese momento está un hombre que Dios ve su corazón, que en su casa había idolatría. Pero Dios fija sus ojos en él. Y se le aparece el ángel y le da una instrucción. Y él duda hasta de la instrucción que le da el ángel. Y cuando le están dando las instrucciones, él le dice: si verdaderamente eres Dios, permíteme tantito, no te vayas, te voy a ir a traer un sacrificio. Y el ángel lo espera, le dice: adelante, porque Dios ha prometido estar contigo. No importa, aunque a veces piensas o sientes que no está ahí, Él siempre está a tu lado. En los momentos de bendición, en los momentos de dificultad, ahí está Él también. En los momentos de peligro, Él te ha sacado de peligros de muerte. Muchas veces te ha librado de peligro de muerte y ni siquiera te has dado cuenta. Te ha librado de cosas peores por las que estás pasando y ni siquiera te habías dado cuenta. Tal vez lo peor ni siquiera lo viste. Pero nunca Dios, aunque fije sus ojos en ti, va a hacer un milagro si no hay un cambio de actitud. Él tiene promesas sobre tu vida. Él tiene solución a tus necesidades, a tus problemas. Pero a veces lo que no ha llegado es nuestra actitud delante de Él. Y quiero hacer mención muy especial de esto, porque muchas veces nuestras actitudes provienen de dudas, pero muchas veces provienen de malos consejos de gente que está cerca. Por eso se menciona al apóstol Juan cuando dice: entre ustedes se van a levantar falsos profetas. Va a haber gente que te va a decir: ay, mira, ¿cómo que te está pasando todo esto? Ya mejor no sirvas al Señor, hombre. Mira, ni todo el esfuerzo que has hecho, pásalo por el ácido. No a la persona, aunque dan ganas, ¿verdad? Por el ácido y algo más. Bueno, pero el Señor dice: mía es la venganza, ¿verdad? No mía, sino de Él. Y muchas veces nos enfría lo que escuchamos, lo que vemos. En los postreros tiempos, dice el apóstol Pedro también, se levantarán entre ustedes falsos maestros, falsos cristos. Por supuesto, esa gente no viene aquí a esta iglesia, pero a veces los encuentras hasta en el trabajo, hasta en amigos. Con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Y tendrán apariencia de piedad. O sea, no de piedad como nosotros pensamos: ay, que es bien buena gente. No, tendrán apariencia de espiritualidad. Hay que saber lo que oyes. Hay que saber a quién le crees. Estuvo mal que Gedeón dijera: pues déjame, si tú eres, espérame. No, hay que probar los espíritus. Y él vino, trajo una ofrenda al Señor, unos cabritos por ahí, no con salsa, era nada más para presentarlos como una ofrenda a Dios.
Y dice la palabra, el versículo 15 dice: ¿con qué salvaré yo a Israel? Tú podrías decir: ¿con qué voy a salir adelante? ¿Con qué voy a alcanzar la bendición que Dios dijo? Quiero que observes algo. El versículo anterior, el ángel le acaba de dar una instrucción y le dice: ve con esta tu fuerza. Y él vuelve a cuestionar: ¿yo con qué? Pero más adelante el ángel le dice: ve porque yo estoy contigo. Hay dos cosas que se juntan: tus dones, tu obediencia y el poder del Dios de la gloria que quiere bendecirte y usarte. Ve con esta tu fuerza. Y le da una instrucción y le dice, versículo 25: aconteció que la misma noche le dijo el Señor: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y Gedeón lo hizo. ¿Cómo se llama eso? Dígalo con convicción. El poder de Dios opera en tu obediencia. Puedes tener muchos talentos, pero si no hay obediencia, no sirve ningún talento. Ahora, fue y quitó, número uno, fíjense bien, número uno, quitó lo que deshonraba a Dios. Porque todo tipo de idolatría deshonra a Dios. Y número dos, terminó con una cultura de idolatría de su familia. A veces nos aferramos a las culturas familiares. Cuando las culturas familiares no tienen una base bíblica, no sirven. Aunque querramos mucho a nuestros padres, yo no estoy hablando mal de ellos, pero es necesario honrar a Dios antes que nuestras culturas familiares, si no provienen de Dios. Porque muchas maldiciones y muchos problemas provienen de nuestros ancestros. Amén. Ya voy a terminar. ¿Cuál fue la respuesta para el pueblo de Israel? La historia son varios capítulos, no la puedo leer y contársela toda hoy, pero le puedo decir algo rápido. Dios le dio la victoria a Gedeón contra los de Madián, contra los amalecitas y contra los hijos del oriente. Tal vez no me entendió, ¿verdad? Dios le dio la victoria a Israel. Tú le puedes ahí poner tu nombre. Dios te dio la victoria a ti. La victoria es tuya. No importa si tu problema o tu circunstancia parece un ejército de langostas, porque es así como se ven. Cuando estás en los problemas, puede ser un enanito y tú lo ves como un gigante.
La respuesta, la bendición, no llegó cuando Gedeón vio a sus enemigos herirse entre ellos mismos. La respuesta llegó cuando Dios escuchó el clamor y envió un profeta de Dios que declarara una palabra poderosa que nació en el corazón de Dios. Y esa palabra profética vino a cambiar el derrotero sobre Israel. Las derrotas que estaban sobre ellos vinieron a cambiar por una palabra profética de un hombre de Dios. Pero sabes, muchas veces, aunque no tengas un don profético o un oficio profético, muchas veces te la pasas profetizando derrotas sobre ti mismo y sobre tus hijos. Amén. No desistas de honrar al Señor, no desistas de servirlo, no desistas de obedecerlo, aunque tus circunstancias digan lo contrario. Créele a su palabra, créele a sus profetas para que seas prosperado. Quiero invitarte a que te pongas de pie.